La miel y la hiel llegan gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mula, soy Marisa Espinosa, esto es La Miel y la Hiel, y hoy hablaremos de un tema verdaderamente preocupante. Hay un retroceso en materia de derechos de las minorías LGBTIQ+, en el mundo y en el Perú. No olvidemos que el nuestro es un país donde candidatos claramente homófobos han sido elegidos congresistas, e incluso donde un primer ministro, a pesar de que estaba previsto en su discurso en el Congreso, no pudo pronunciar la frase derechos LGTB. Esto no ocurrió el siglo pasado, ni siquiera hace un año, ocurrió en la presentación del premier Guido Bellido en el Congreso hace apenas una semana. Para conversar sobre este tema tenemos a la especialista y abogada Aura Argulú. Ella es autora del ensayo Nada por sentado, violencia y caminos pendientes, que ha sido publicado como parte del libro Libertad y Prejuicio, abordado por Yesenia Álvarez y Diego Atto. Aura es cofundadora de Somos Ciudadanía y cuenta con una especialización en Derechos Humanos y Gestión Pública. Bienvenida, Aura. Hola, ¿cómo estás, Maritza? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, y este tema de verdad, a pesar de que en este momento no está de repente en el eje del debate, aunque claro, lo está recurrentemente, es sumamente, digamos, delicado. Y quería preguntarte un poco de manera contrafáctica, o sea, con el Día del Orgullo instaurado en Occidente y gays ejerciendo muchos cargos públicos, uno pensaría, o muchos pensarían, que la comunidad LGTB vive su momento de mayor libertad en la historia. Y tu ensayo nos vuelve a la realidad. ¿Qué podrías decir sobre eso? O sea, ¿estamos en el mejor momento, o por lo menos en el momento donde la comunidad LGTB ha tenido sus mayores conquistas? Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, Maritza, por la invitación. Muchas gracias por promocionar el libro, que de hecho me parece un libro crucial para entender un poco, no solo cómo la comunidad LGBT ha surgido o viene luchando a través desde un enfoque diferente, que es desde el enfoque liberal, sino también Claro. para poner sobre la agenda algunos puntos, ¿no? En este caso, directamente a tu pregunta, sí, actualmente en general las mujeres, las personas LGBTI, vivimos una situación donde somos en su mayoría iguales ante la ley, ¿no? Es decir, creo que nunca en la historia las democracias liberales se han extendido como a la fecha, desde los 90, entonces eso ha significado un avance para todos. Entonces, sí, para las personas LGBTI eso es crucial, ¿no? Claro, claro. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ya. Bueno, Entonces, para volver ahí a la idea, entonces, pero sin embargo, esto no significa que a lo largo de la historia siempre va a ser una de avances. La historia ha demostrado que siempre existen retrocesos y eso creo que es lo más importante de tener en cuenta cuando estamos hablando sobre derechos fundamentales. Es decir, cuando hablamos sobre derechos fundamentales no podemos estar hablando de cuestiones que están sujetas a las opiniones de las mayorías o minorías,
sino que dependen de cuestiones que están íntimamente ligadas a las personas y su dignidad, ¿no? Esa es una primera idea que me gustaría dejar por sentado, es decir, no siempre las personas se nos ha considerado iguales. Recordemos que en el Perú a las mujeres hasta 1955 no podían votar, y eso que estamos hablando de personas que tenían estudios, ¿no? Luego en el Perú hasta 1979 recién se instaura el voto universal. Entonces, no a lo largo de la historia, la regla no ha sido que seamos iguales ante la ley, la regla ha sido que seamos diferentes. Discúlpame, ahora, ahí hay un punto que me gustaría tocar, que en materia de derechos fundamentales, los avances, por lo menos en Occidente, porque claro, en Oriente la cosa a veces es muy diferente, en Occidente cada conquista no ha tenido un retroceso, o sea, el derecho al voto de la mujer no ha habido retroceso, qué sé yo, ¿por qué esto sí puede ocurrir en el caso de los derechos de las minorías LGTB? ¿Por qué es más posible que haya un retroceso? Ya, gracias. Pero ojo que el hecho de los votos de las mujeres es algo muy corto, un periodo muy corto de tiempo en la historia como para todavía nosotros dar algo por sentado. Yo ni sobre eso doy nada por sentado. Mira lo que está pasando en Afganistán respecto al tema de derecho de las mujeres, es decir, ya podían ir a la universidad de manera no segregada. Por eso hablaba de Occidente, ¿no? Digamos, ¿por qué la comunidad LGTB es más sensible a esta posibilidad de un salto para atrás, ¿no? Sobre todo por las narrativas que se manejan en el discurso público, ¿no? Es decir, las narrativas en el discurso público siempre tienen que ver con que los derechos, no se le pueden dar más derechos a un grupo, cuando realmente estamos hablando de igualdad de derechos ante la ley. Y en general, tanto desde ambos espectros políticos, existen narrativas que hablan sobre que existe una diferencia positiva cuando lo que vemos es más bien una violencia contra personas LGBTI, en general en el discurso público, ¿no? En el Perú, la regla no es que nosotros tengamos asegurados igualdad de derechos ante la norma, es decir, en el Perú cuando surgió el decreto legislativo 1323, hubo todo un discurso público con la finalidad de señalar que de cierta forma que atentaba contra las facultades que había otorgado el Congreso en su tiempo, pero en realidad eso era más bien una forma de hacer retroceder en un avance en tema de derechos en el país, ¿no? Lo mismo ocurrió lo mismo viene ocurriendo con el tema unión civil o matrimonio igualitario, que en el Perú no existe. A nivel de América Latina, incluso Chile, que es un país extremadamente conservador, ya aprobó la unión, el acuerdo civil, que es como la unión civil, y están por aprobar el tema de matrimonio igualitario. Entonces, en cambio, en el Perú estas discusiones siempre se dejan para después, porque pareciera que siempre hay otros temas más importantes, ¿no? Ese siempre es el argumento, ¿no? Es prioritario es el hambre. En tu ensayo das una cifra que a mí, la verdad, me sorprendió, porque uno, claro, tiene esta cosa de pensar las cosas de acuerdo al país en que vive o a la cultura en que vive, pero tú revelas ahí que de los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, cerca de un tercio criminaliza las relaciones homosexuales. Cuéntame un poco más de las cifras, porque incluso ahí hay otro dato, o sea, en África el 60% de estados lo criminalizan, y cuando hablamos de criminalizar es castigar, o sea, no es solamente una opinión, sí, digamos, es correcto, sino del Estado, ¿no? Correcto. Hay un informe que anualmente saca esta asociación internacional muy importante que hace seguimiento a tema de derechos LGBTI en el mundo, que es ILGA, que se llama Homofobia de Estado, ¿de acuerdo? Año a año lo saca y hace un seguimiento de cómo son las normas a nivel mundial de manera anual, ¿no? Cómo está en el tema de criminalización, en el tema de reconocimiento de derechos tales como matrimonio igualitario o como identidad de género, entre otras normas antidiscriminación. Entonces, ILGA saca estas cifras, ¿no? Donde señala
que a nivel de América Latina y el Caribe, como tú dices, 1/3 de países tienen estas normas, es decir, y son países como Jamaica, como Barbados, como Santa Lucía, donde normalmente muchas personas van y vacacionan, ¿cierto? Normalmente van y vacacionan. Y es curioso porque, y no deja de ser un poco duro, porque este tipo de normas no se aplican cuando te vas a vacacionar, sino se aplican a las personas que viven ahí. Hay un caso justo ahorita ante el sistema interamericano de Jamaica, que es un país conocidísimo, que tiene una reputación increíble frente al tema de turismo, pero que tú ves casos como este, el que te menciono, donde una persona tuvo que huir del país porque era constantemente hostigada por la policía por su orientación sexual, donde también otras personas las obligan a huir del país, es decir, no las hacen formar parte de, ¿no? No, eres como, tú aquí eres básicamente una paria, y en vez de que la policía, en este caso el Estado, que tiene la obligación de respetar o de garantizar tus derechos, aquí lo que ocurre es que las fuerzas del orden, sobre todo, son las principales perpetradoras de violencia, no solo de manera directa, sino cuando van a recibir las denuncias, ¿no? Un caso similar, por ejemplo, que donde no se, y esto no solo ocurre en países donde hay criminalización de conductas homosexuales, de relaciones homosexuales, es decir, estamos hablando de dos personas adultas que de manera consentida deciden quererse, no estamos hablando de alguien que ha quitado la propiedad a otra persona, estamos hablando de una relación de amor, ¿no? Estamos hablando de una relación que está garantizada por la ley. Ahora, ¿cuáles son esos huecos, esos espacios? Porque en nuestro país la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pero ¿cuáles son esos huecos por los que el Estado ejerce, oficialmente o no, la homofobia y el recorte de los derechos LGTB? ¿Cuáles son esos espacios vacíos o grises? Ya, mira, esto podemos entender el tema del aparato normativo de protección, tanto desde instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también instrumentos nacionales como la Constitución Política o el Derecho Penal, ¿no? Ambos instrumentos en nuestro país protegen y garantizan a las personas sin distinción ante la ley, derechos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre casos como el de Azul Marín, que fueron llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una mujer, Azul Marín, fue violentada sexualmente por policías, de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana, y donde nadie garantizó justicia. Ella es una mujer trans, ¿verdad? Correcto, correcto. Claro. Entonces, es decir, en el Perú el problema no es como ocurre en otros países de que no existen las normas necesariamente en temas de violencia, en cuanto a violencia, en cuanto a protección frente a violencia. En el Perú lo que ocurre, el principal problema en el Perú que ocurre es el que aquí no existe un adecuado registro, un adecuado funcionamiento por parte de los operadores del sistema de administración de justicia. Entonces, eso es la principal, y tiene que ver mucho con cómo nuestra sociedad comprende a las personas LGBTI, es decir, no la ven necesariamente como sus iguales, sino las ven como objeto de burlas, la ven como un sujeto que hace un discurso que se maneja mucho desde el tema de la homofobia, y este es el de los principales problemas. En el Perú, por ejemplo, no hay recopilación de datos estadísticos, se trató de hacer a través del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, no hay recopilación sobre casos de violencia contra personas LGBTI. Algo importante sí que está empezando a hacer el INEI es empezando a recolectar información sobre parejas del mismo sexo, eso me parece importante, y tampoco existe como un mensaje político de protección a las minorías, ¿no? En este caso, las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género diferente. Y en ese sentido,
qué gravedad tiene, que la tiene, el hecho de que, por ejemplo, en las últimas elecciones haya habido candidatos abiertamente misóginos, homófobos, que han tenido votación y algunos de ellos están en el Congreso. O sea, eso hace temer más que se dé un retroceso a partir de las normas, porque hasta el momento el retroceso es más bien, salvo algunas disposiciones puntuales, es más bien esto que tú cuentas, ¿no? De la percepción, de las fallas dentro del aparato del Estado para recoger denuncias, pero con estas personas, con la posibilidad de cambiar leyes, ¿cuál es el riesgo? Para mí no, el riesgo no es alto, a pesar de que podrían existir estas personas y que puedan tratar de legislar en contra de, yo creo que tenemos un tribunal constitucional que está defendiendo lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Además, yo creo que es muy difícil que se retroceda desde el plano del Congreso de la República, te lo digo sinceramente, pero eso sí correría riesgo o peligro si es que en nuestro sistema o nuestro aparato del Estado de Derecho se debilita. Es decir, no creo que bajo las actuales normas de juego en el Perú vaya a haber un retroceso importante. Tampoco creo que vaya a haber un avance, pero es como que estamos... Un cambio constitucional en manos de un gobierno que ha demostrado que en sus altas esferas, en su cúpula, tiene gente abiertamente homófoba, y podemos decir nombres, ¿no? El mismo primer ministro, el presidente del Partido Perú Libre, y el propio Pedro Castillo no es precisamente un luchador por los derechos de las minorías. Si hubiera un cambio constitucional de la izquierda, pero de ese sector conservador de la izquierda, ¿no es peligroso para los derechos de las minorías? Por supuesto, sí, por supuesto que lo es. No debería serlo porque en democracias constitucionales los derechos fundamentales no están sujetos a las opiniones de las mayorías o minorías. Es decir, nuestra constitución política en el artículo 2 tiene un catálogo de derechos y ese catálogo de derechos no debería estar sujeto a lo que decidan las mayorías, independientemente de si pertenecen o no a un movimiento o partido político, ¿de acuerdo? Eso no debería estar en discusión, porque los derechos fundamentales son como un núcleo esencial que tiene nuestra democracia. Sin embargo, si nuestro sistema... Cuando ha hablado de derechos, simplemente se obvió la parte de los derechos de las minorías LGTB. O sea, hay como una predisposición a soslayarlos o a no darles la importancia que merecen, ¿no? Y con esto voy a un tema afín, que es el tema del enfoque de género. En el Congreso, en este momento, quien tiene a su cargo la Comisión de Educación es justamente un miembro del partido más homófobo de quienes contendieron en las últimas elecciones. Ellos sí tienen capacidad de legislar y podrían dar legislaciones regresivas. ¿Piensas que podría ocurrir o lo descartas? Yo creo que nunca debemos descartar absolutamente nada que venga desde el Congreso, ¿no? Pero eso no significa necesariamente, porque vivimos en un sistema de pesos y contrapesos, no significa que esa norma no podría ser declarada inconstitucional. Es decir, mientras nosotros protejamos a nuestras instituciones y el Estado de Derecho constitucional, yo creo que aun cuando pueden haber arremetidas que podrían disminuir derechos, el Perú no va a sufrir retrocesos importantes. Sin embargo, si se da un cambio de las reglas de juego, si se da un cambio de los actores que están en el Tribunal Constitucional actualmente, yo creo que indefectiblemente existe una posibilidad alta, ¿no?, de poder retroceder en cuanto a derechos para las personas LGBTI. Sí, tendrían que darse esas condiciones. Ojo que yo pienso que en el Congreso de la República, ¿no?, tienen una labor importantísima por delante. Es decir, ahorita las personas estamos frente a una crisis en salud y una crisis en reactivación económica también prácticamente. Entonces, yo creo que tendría que priorizarse, ¿no?,
en ciertas comisiones o en ciertos círculos el regreso a clases presenciales, qué se va a hacer con el tema de qué se va a hacer con el tema de los 2 años casi perdidos que han tenido los estudiantes, en vez de priorizar ahorita temas ideológicos, lo cual me parecería tremendamente grave, más aún sabiendo que la homofobia o la violencia contra personas LGBTI en las escuelas tienen efectos importantes en el futuro también. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras que para la niñez LGBTI también es muy duro el tema del acoso, el bullying, y además porque te enseñan a sentirte mal por sentirte atraído por alguien. Entonces, tú empiezas a vivir tu adolescencia más o menos cuando ya cumpliste 18, 19 años y de una manera diferente. No pudiste expresarte normalmente como se pudieron expresar todos tus compañeros en la escuela cuando les gustó a alguien. Entonces, esto es una conversación pendiente que hay un ensayo muy, muy bueno ahí en el libro, precisamente que habla un poco sobre cómo se sufre este tema de José Venegas, Sí, sí. que podría ser interesante para alguien para revisarlo. Ahora, este ensayo y el libro se centra en cómo enfocar estos temas desde la perspectiva del liberalismo. Y bueno, y evidentemente vivimos en un sistema liberal. ¿Cómo se da este tema en países de corte izquierdista, cuando hay este concepto común de que la izquierda es la abanderada de los derechos de las mujeres, de las minorías LGTB, etcétera? Pero ¿cómo se vive esto en países como, no sé, la Bolivia? Bueno, Evo Morales no está en el poder, pero sí su partido, y Evo Morales tampoco es un abanderado de los derechos de las minorías, o cómo se ha vivido en Cuba. O sea, hay gobiernos de izquierda que están en el otro extremo. O sea, cómo se vive la problemática o el problema de los LGTB en estos países. Ya, muchas gracias por esa pregunta. Primero me gustaría hacer aquí un especial énfasis que el trabajo que han hecho Yesenia con Diego al publicar, al compilar estos ensayos, es de crucial importancia no solo para el Perú, sino para el liberalismo en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque así como hay una izquierda que actualmente está en el poder y que no cree en este tema, hay también una derecha, e incluso una derecha que se decía liberal, que ni siquiera ponía este tema en agenda o que más bien señalaba o indicaba que este tema no pertenecía al ámbito de defensa personal o de defensa del individuo, lo cual ha sido y siempre ha sido un tremendo error. Por eso yo creo que el trabajo que han hecho Yesenia y Diego es crucial, es decir, frente a alguien como por decir alguien, Agustín Laje, que viene y señala que es un liberal cuando no lo es, y donde la narrativa de la izquierda se basa en, no, mira, el liberal Laje dice eso respecto a atacar a las personas LGBTI, lo cual es una mentira, ¿no? Entonces, este libro de Yesenia se surge en este contexto tan difícil para el continente americano, yo creo en general, de un avance de las izquierdas que me parece peligroso, porque es una izquierda muchas veces poco democrática, ¿no? Ya hemos visto lo que pasó en Ecuador con Correa, ya hemos visto lo de Evo Morales e incluso que quiso que perpetuarse en el poder, y ya vemos lo que sucede en Cuba, que desde ya llevan más de 60 años sin un cambio en el gobierno. Es decir, no podemos hablar de democracias. Entonces tú me preguntas, ¿y cómo funciona ahí el tema de los derechos LGBTI? Es cierto que la narrativa de la izquierda es una narrativa que protege a las personas LGBTI. Veamos el caso de Cuba. Conozco defensores de derechos humanos que pertenecen al colectivo LGBTI y que por no pensar igual que el gobierno, ¿no? Por no pensar igual que el gobierno, simplemente se le deniegan derechos. Es decir, siempre está esta idea, sobre todo porque Cuba en algunas cuestiones ha sido inteligente al mostrar apertura al tema LGBTI hacia afuera, sin embargo, hacia adentro, a sus ciudadanos, cuando piensan ideológicamente diferente, el tema de orientación sexual no existe, básicamente, ¿no? Para ellos son
contrarios al régimen, por lo tanto, si tú piensas diferente al régimen, ya, ¿no? Para el Estado eres un enemigo, ¿no? En lugar, es como si aquí nosotros, alguien hubiera, si estuviera Vizcarra todavía en el poder y alguien señalara algo contrario a Vizcarra, fuera un enemigo del régimen y básicamente no tendría derechos y lo repudiaran y demás. Es decir, el régimen cubano a lo largo de su historia ha hecho purgas de gente homosexual. Recordemos el caso del escritor Reinaldo Arenas. O sea, en realidad, si bien ahora el discurso no es tan explícitamente homófobo, ha habido periodos de homofobia. En la Unión Soviética hubo purgas también de gente de la comunidad. Pero un poco ya para terminar ahora, centremos el asunto en el Perú. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el colectivo LGTB y también la ciudadanía en general para prever este posible retroceso? ¿Cómo responder a esta arremetida conservadora? ¿Qué hacer? Correcto. Mira, en el Perú lo más importante ahorita es preservar instituciones, ¿no? Preservar instituciones. Yo creo que el Tribunal Constitucional peruano tiene una gran deuda pendiente con las personas LGBTI. Eso sí lo creo. Es decir, podría esperar que el Congreso de la República no tenga avances importantes precisamente porque ahí en el plano parlamentario existen ideas diferentes. Al final, que terminan denegando derechos a personas, pero dentro de todo, dentro de un plano político. Pero el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad histórica de reconocer el matrimonio del señor Ugarteche y no lo hizo. Y yo creo que el tribunal ahí avaló esto que venimos señalando sobre la homofobia que existe a nivel de la administración de justicia en el Estado peruano. Para cualquier persona creo que fue un duro golpe lo que hizo el tribunal, porque el tribunal debió tener en cuenta lo que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debió tener en cuenta lo que establecía nuestra Constitución sobre igualdad ante la ley, y lo que hizo fue lavarse las manos. Lamentablemente no espero avances en este corto periodo, no soy optimista respecto a que hayan o que puedan haber avances, pero creo que el camino en el Perú es el camino que debe seguirse ante el sistema de administración de justicia. Es decir, si va a haber un reconocimiento de igualdad de derechos aquí, va a ser frente al sistema de administración de justicia peruano. El Congreso de la República, yo creo que lo más que le podemos pedir es que no legisle en contra y que más bien hoy en día que vemos toda esta serie de discursos y narrativas a favor de las mujeres y de las minorías en el discurso público, tal vez también quieran mostrar un compromiso desde la legislación. Es decir, ya que vemos discursos de apoyo y soporte contra el acoso político, ya que vemos discursos sobre la inclusión con el tema del idioma, me parecería crucial que el Congreso también, así como se presentan iniciativas legislativas para que haya traducción, interpretación simultánea, que hayan iniciativas legislativas y sobre todo que se apruebe el tema de igualdad de derechos, sobre todo en el tema de matrimonio igualitario o reconocimiento de identidad de género. Claro, sobre todo ahora que tenemos representantes que han sido elegidos siendo personas abiertamente pertenecientes a las minorías. Bueno, ahora te agradezco, súper interesante el tema. Yo creo que de acuerdo a cómo vaya el desarrollo político, podemos volverlo a tocar en algún momento. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Maritza, y no se olviden de revisar el libro Libertad y Prejuicio, que es son reflexiones para la defensa de las personas LGBT en América Latina y el Caribe, ¿no? Muchas gracias también, Maritza. Gracias. Bien, y con ustedes, amigos, hasta muy pronto. Chao, chao.